Este mensaje que traemos hoy, que el Señor trae para nosotros, es una palabra que el Señor me habló desde la semana pasada y surgió de una conversación con alguien. Y en medio de la conversación, esa persona, Dios me habló y me dijo que Dios puede usar lo más insignificante de nuestra vida para bendecir a otros. Amén. Dios puede usar lo más insignificante de nuestra vida para mostrar su gloria. Y de hecho a Dios le encanta funcionar así. A veces nosotros pensamos que necesitamos tener un título, que necesitamos estudiar, que necesitamos ser los más consagrados, los más apartados, y a veces no es así. Dios puede usar, o de hecho en la historia de la Biblia, en la historia el Señor nos ha demostrado que Él ha usado palos, Él ha usado huesos, Él ha usado burros, Él ha usado unos panes, unos pocos peces, Él ha usado niños, Él ha usado ancianos, Él ha usado ondas, hasta la saliva Él ha usado. ¿Ah? Hasta la saliva, sí. Él untó saliva en los ojos de un ciego y el ciego vio. Le plació usar lo menos impensable, porque así es Dios. Yo no sé si tú has conocido a Dios como un Dios creativo, pero Dios es arquitecto, diseñador y es creativo. Creativo en obrar de maneras diferentes a como nosotros pensaríamos. Entonces, con Dios hay que estar con los ojos abiertos. Tú no puedes estar con tus ojos cerrados, porque tú no sabes de qué manera Dios te va a sorprender, de qué manera Dios puede aparecerse en el camino, de qué manera Dios puede hacer algo para nosotros. Entonces, por eso con Dios siempre debemos andar a la expectativa. Dios usó un mar, Dios usó un río, Dios usó los gritos de alguien para destruir unas murallas. Eso a nadie nos cabe en la cabeza, ¿cierto? Pero ese es nuestro Dios. Entonces Dios usa lo más insignificante y se especializa en tomar a los menos reconocidos para hacer cosas asombrosas. Y este mensaje yo lo titulé: Instrumentos humildes, grandes milagros. ¿Cómo se llaman? Instrumentos humildes provocan grandes milagros. Ese es el mensaje en esta mañana. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y este capítulo, bueno, hay un capítulo en la Biblia para mí que es mi preferido, pero está compitiendo con este, porque de aquí se han sacado tantas enseñanzas. Y Dios personalmente a mí me ha hablado de tantas cosas con este capítulo, que se está convirtiendo en mi capítulo preferido. Elías predice la sequía. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y dice, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pueden ponerse en cómodos. Qué interesante historia. O sea, Elías tuvo la oportunidad, fue tan privilegiado de ver milagros sorprendentes, de experimentar aún en su propia vida milagros. ¿Y cuántos quieren también ser así? ¿Cuántos le piden a Dios: Señor, muéstrame tu gloria?
Señor, muéstrame lo que tienes para mí. Señor, quiero ver tu grandeza. Señor, muéstrame, Señor, tu mano poderosa. Esas oraciones deben ser parte de nuestra vida. Amén. Porque si no, vamos a vivir una vida aburrida. Y la vida con Dios no es aburrida. Dios nos monta, o sea, usted cuando recibe a Cristo en su corazón, es como si Dios lo montara en una montaña rusa. ¿Y quién se aburre en una montaña rusa? En una montaña rusa, ¿quién es capaz de dormir? ¿Ah? Usted está moviéndose, se baja, lo suben, lo tiran. Eso es una adrenalina. Y la vida con Dios es una adrenalina pura. Porque uno no sabe Dios con qué nos va a salir mañana. Amén. No sabemos Dios cómo nos va a hablar y qué nos va a mandar a hacer. Entonces esto estaba pasando con Elías. Y a pesar de que Elías era un gran profeta en ese tiempo, un hombre tremendamente usado, un hombre que ya, mejor dicho, si Elías tuviera hoy un Facebook, un Instagram, Elías tendría ya ese perfil como figura pública. Usted sabe lo que hablo, los que son de Instagram, de Facebook, que allá dice figura pública, y figura pública es alguien de la farándula. Ese sería Elías, por las proezas, por las maravillas que Dios estaba haciendo a través de él. Pero con este mensaje el Señor nos va a hablar y nos va a decir, y nos recuerda que a Dios no le importa nuestra posición social. A Dios no le importa el barrio donde tú naciste, ni la ciudad, ni si naciste en una vereda, en una choza, frente a un caño. A Dios no le importa eso. A Dios no le importa nuestros recursos, ni tampoco le interesa si tú estudiaste, tuviste maestría y posgrado. A Dios lo único que le interesa, hermanos, es contar con personas dispuestas. Diga conmigo, dispuestas. Y yo espero que cada uno de los que estemos aquí hoy seamos personas dispuestas con Dios. Entonces mira, lo que pasa en este mensaje es que Acab era un rey tremendamente malo. Acá nos está hablando de un rey. Dice que fue más malo que su padre anterior. Y cada rey era más malo que el rey anterior. Yo me puse a investigar qué era lo que pasaba. Y resulta que este rey Acab se casó con la hija del rey de Sidón, de los sidonios, sí, con la hija del rey de Sidón, y ellos adoraban a Baal. Entonces imagínate en qué educación venía Jezabel. Imagínate qué valores tendría Jezabel, o cuál sería su manera de pensar. Y hermanos, cuando se une una persona, un hombre con una mujer, hay que tener cuidado con quién te vas a casar. Si todavía no te has casado, ten cuidado. Estás a punto de tomar la decisión más importante. Yo creo que es la segunda, ¿cierto? La primera es: ¿a dónde voy a ir después de que yo me muera? ¿A dónde quieres pasar tu eternidad? Esa es la primera. Pero la segunda es: ¿con quién me voy a casar? Porque la persona con la que uno se casa o lo levanta o lo hunde. No hay puntos medios. Aquí le pasó a Acab peor. Él ya venía malo, y cuando se casó con Jezabel se volvió más malo, peor, porque Jezabel lo dominó. Y esta cultura de los sidonios era una cultura donde, o sea, usted se imagina la adoración a Baal cómo era. Eran cosas, aberraciones, eran cosas terribles lo que estaba pasando en ese país. Y Acab se trajo toda la cultura de Sidón al pueblo de Israel. ¿Tú te imaginas cuánta indignación había en el corazón de Dios? ¿Cuánto el Señor estaba siendo provocado en ira por todo lo que estaba pasando en ese momento? Dice que en los lugares altos Acab trajo sacerdotes que no eran levitas, y eso es una tremenda abominación en la Biblia. Personas no aptas para el servicio. Trajo a unos falsos servidores, digámoslo así. Donde se adoraba a Dios, levantó un altar para Baal. Tremendo. Dios se le llenó la copa, y el Señor levanta a un hombre tremendo, de carácter tremendo. Ese era Elías. Tenía que ser Elías, porque ante Acab no se podía presentar cualquiera que le diera miedo a Jezabel.
Elías tenía el carácter suficiente para presentarse delante de cualquier persona. Entonces dice la Biblia que Dios manda a través de Elías una palabra dura. Y dice Elías: vive Jehová. Les recuerda quién es el rey. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover, sino por mi palabra. Y resulta que duraron 3 años de sequía. ¿Cuánto fue el tiempo pasado en que hubo como una sequía aquí en Colombia? ¿Se acuerdan? Que se secó se secó allá la represa en Guatapé, en Bogotá también. ¿Cuánto tiempo duró eso? Como 5 meses, hermanos, y ya no aguantábamos más. ¿Qué sería eso 3 años? Eso era algo tremendo. O sea, había un declive económico, financiero. Los empresarios se le murieron, porque allá el tiempo de los empresarios eran los que tenían vacas, ovejas, ¿qué más? Bueyes, eran los comerciantes. Los camellos se morían en el desierto. O sea que todos los empresarios empezaron a sufrir. Eso era la catatumbe. Y resulta que Dios, a pesar de que le da a Elías la gallardía, la valentía, la osadía para presentarse frente a ese rey, también la vida de Elías estaba siendo perseguido, estaba siendo preso. Había peligro para Elías. Y Dios le da a Elías la ayuda, y Dios le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Dios podría haber dicho: Elías, tranquilo, que aunque te manden una lanza, tú vas a vivir. Tranquilo, Elías, quédate ahí donde estás, que en el lugarcito en tu choza, ahí sí va a caer agua. Pero Dios no quiso hacer eso, porque Dios también quería que Elías fuera, hermanos, una persona que viera los milagros en su propia vida. ¿Cuántos quieren ver milagros en sus vidas? Pero dígalo fuerte, ¿cuántos? Yo quiero ser partícipe de los milagros, no solo verlos, sino que yo pueda estar metida ahí dentro del milagro. Amén. No que me cuenten un milagro, yo quiero ser un milagro. Entonces dice en la palabra de Dios que Dios tenía una tremenda enseñanza para Elías, y él obediente fue. Dice: apártate, vuélvete al oriente y escóndete. Lo mandó a esconderse, porque Dios nos ayuda, amén. Cuando hay peligro contra nosotros, Dios nos advierte. Dios siempre nos advierte. Él dice que Él no permite que pasen cosas sin que antes se lo muestre a sus ungidos. Dios siempre nos advierte. Y entonces dice que ayuda a Elías y le dice: te preparé un arroyito. ¿Usted sabe qué es un arroyo? Es una fuentecita, pero de hilitos de agua. No es una cascada. Un arroyito es algo donde usted pone las manos y toma un poquito de agua. Pero Dios le preparó un arroyito a Elías y le dijo: Elías, esto va a ser suficiente para tu mantenimiento. Y entonces dice la palabra de Dios que lo mandó a esconderse y que lo iba a alimentar. Hasta ahí todo bien. No, Dios tiene todo preparado para mí. Pero cuando le dijo: y voy a mandarte cuervos, como que la sonrisa de Elías cambió. ¿Qué pasaría si Dios te dijera eso hoy? Y voy a mandar una zarigüeya y te va a traer comida de día y comida de noche. Yo creo que a mí se me cambia el semblante y yo digo: prefiero hacer un ayuno, Dios. No más de pensar ese animal tan feo, tan horrible, trayéndome comida y tocando a la puerta de mi casa y chillando. Ay, eso es horrible. Y entonces dice la palabra que le manda cuervos. Hay algo especial con los cuervos. De hecho, los cuervos en la Biblia son considerados animales impuros. De hecho, usted va al supermercado y nunca ves un cuervo colgado, ¿cierto? O aquí la carne de cuervo, eso no se come, porque los cuervos son como los animales carroñeros. De hecho, ahí debe haber un cuervo. Ese es un cuervo. No es muy hermoso el cuervo, pero es el que Dios escogió, porque Dios también escoge lo impuro, lo ignorado y hasta lo repulsivo para lo que Él quiera. Todo lo que Él ha creado está dispuesto a su orden.
Dice que el cielo le obedece, el mar le obedece, las aves le obedecen, los árboles le obedecen. Todo lo que Él ha creado, hermanos, está sujeto a su orden. Entonces Dios permitió que estos cuervos vinieran a la vida de Elías a sustentar al profeta. Y dice, por la mañana y por la tarde los cuervos le traían pan y carne. Qué lindo es Dios. Yo me imagino a Dios riéndose en el cielo, viendo la cara de Elías. Vea, es que hay hasta ahí, vea, no hemos empezado, y hasta ahí hay una tremenda enseñanza. Esta figura pública a punto de salir al estrellato, Dios le da una tremenda lección de humildad. Porque el que quiera ser usado de Dios tiene que pasar por la escuela de la humildad. Entonces, ven ese patrón, lo débil, lo pequeño, lo improbable. ¿Cuántos así hoy nos podemos estar sintiendo? Pequeños, débiles, indefensos. No siento que tenga capacidades para nada. Lo improbable, yo veo aquí a muchos: Elías, Moisés, Jeremías, María, un montón de gente. Gedeón, que siempre le pusieron el pero a Dios. Pero es que yo soy así, es que mira a Dios, es que yo soy muy joven o yo soy muy viejo ya. Entonces lo pequeño y lo improbable es aquello que Dios más le gusta usar. Hermano, tú y yo no nos escapamos. Si tú pensabas que Dios ya no te iba a usar hasta esta edad que tú tienes, prepárate. Póngase el cinturón, porque el Señor va a tomar el timón de tu vida y va a empezar a manejar por carretera. Y no sabes a dónde te quiere llevar el Señor, y no sabes de qué manera lo va a hacer. Lo que sí sabemos es que vamos a estar bajo su cuidado. Amén. ¿Quiénes eran los cuervos? Yo investigué un poco sobre este animal. No era un ave hermosa, de hecho era mejor que mandara un pelícano, una paloma, un gorrión, yo no sé. Pero los cuervos eran una ave poco apreciada y más bien despreciada. Normalmente los cuervos, ve algo tan interesante. Yo me reía con este mensaje, porque yo decía: ay Dios, tú sí, eres increíble. Los cuervos no alimentan a las crías, los cuervos las abandonan. ¿Y cómo es que Dios le pide al cuervo, con sus características, que vaya y alimente al profeta? O sea, porque a Dios le encanta actuar al revés, bajo la ilógica humana. Así es Dios. Entonces los cuervos no alimentan a sus crías, sin embargo Dios es el que las usa. Si a usted le pusieran todas las aves, las especies de aves, yo no creo que alguno escogería un cuervo. Escogerías cualquier otro animal, menos a un cuervo. Pero Dios no mira las apariencias ni lo que los hombres valoran. Me gustó tanto el mensaje del domingo pasado cuando el pastor decía: es que yo qué tenía, porque Dios me escogió a mí y no a mis hermanos. Sí, mis hermanos eran más juiciosos que yo, decía él. Yo era el más parrandero, el más jugador, el más mujeriego, el menos apto para ser usado por Dios. Sin embargo, Dios actúa la ilógica y escoge a lo menos, para que no se muestre uno, sino para que siempre se vea en nuestra vida que fue Dios el que te rescató, que fue el Dios el que te levantó, que fue el Dios el que te da todo, amén, la autoridad, el talento, para que cuando miren tu vida vean a Dios, no te miren a ti. Entonces la Biblia nos muestra en este texto, hermanos, que los cuervos representan provisión sobrenatural. Y así como estos cuervos eran animales impuros, o sea, al decir impuros decía que no los podían comer. Es como la cara que hizo Pedro cuando vio una visión y decía que estaba un montón de animales impuros. Habían culebras, habían, no sé, ratones, yo no sé, había toda una especie y él ve una visión y la visión le dice: mata y come.
¿Usted se imagina eso? Él, un hombre consagrado, reservado, comiendo solo hojas, no sé, pescado. Mata y come, porque lo que Dios le estaba mostrando a él es que él venía también sobre la gente impura, pecadora, pero que por su gracia Dios los iba a alcanzar. Y por la gracia de Dios, si usted quiere anotar algo, anote esto: por la gracia. Por la gracia solamente es que nosotros podemos ser útiles para sus propósitos, porque no lo merecíamos, no hemos hecho nada. Delante de Dios somos los más sucios, impuros e imperfectos. No hay nada bueno en nosotros, solo su gracia. Solo su gracia es la que nos permite, hermanos, que de alguna manera Dios pueda hacer algo con este ser imperfecto. Amén. Solo su gracia. Entonces, mira, y también escoge a los cuervos, porque ¿quién iba a sospechar de un cuervo? Dios no podía mandar, voy a mandar al rey de no sé dónde y todo, se despliega todo un ejército, jinetes. Eso iba a levantar sospechas, ¿cierto? ¿Quién le va a llevar comida a Elías? Es que Elías está escondido allá. Pero ¿quién iba a sospechar de ese animal tan feo? Que iba y venía, que volaba. ¿Quién iba a ponerse a mirar a las aves? Nadie. Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero lo más lindo, lo más especial, lo más asombroso de esta palabra es que todo lo que Dios hace, Dios lo hace de una manera tan creativa y tan sencilla que nosotros somos los complicados. Pero quiero que Dios me use, pero yo estoy esperando que, no sé, que venga alguien y me traiga los millones. Yo estoy esperando que me gane el baloto. Yo estoy esperando, no sé, usted está esperando algo demasiado complejo, cuando Dios quiere usar lo más simple para bendecirte. Amén. Yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿serías un cuervo para alguien hoy? Cuando yo hablaba con esta persona, como les dije, estábamos hablando ahí de algo y ella me decía: es que al conocerlos, ustedes se han convertido en mi familia. Ustedes se han convertido en una bendición para mí. Y yo, no sé, automáticamente le dije: es que nosotros somos los cuervos. Y se echó a reír cuando el Espíritu Santo me dijo: es que tú eres un cuervo. No podía haber escogido otro animal, me dijo cuervo. Pero también podría decirme: es que tú eres un burro. También podemos ser burros. Pero ¿qué importa? Lo que sea. No importa, hermanos, si Dios te escoge para limpiarle los zapatos a alguien. Lo importante es que seas de bendición siempre. Amén. Entonces, a veces esperamos grandes milagros o grandes instrumentos, pero Dios quiere usarnos de manera sencilla. Y el mismo Dios que alimentó a Elías a través de los cuervos, a veces nos llama a nosotros a ser cuervos. Tal vez tú ibas a pensar: sí, y Elías, ¿cómo lo sustentaron? Pero yo quiero que hoy nuestra atención sea sobre los cuervos, porque no le paramos como mucha atención a esos animales, ¿cierto? Y hoy Dios nos quiere hablar sobre ser cuervos, suplir necesidades a otros, llevar ánimo y estar atentos a la voz del Espíritu Santo para ver de qué manera podemos servir, bendecir y dar al que lo necesita. Siempre estamos en la posición de dame, provéeme. Yo quiero ser sustentado, yo quiero ser alimentado, yo quiero para mí. Pero cuando nos ponemos en la situación de ¿a quién ayudo, Dios, hoy? ¿Será que esa es tu oración? Te levantas y dices: Señor, la provisión de este día, Señor, lo que necesito, Señor, y hoy ¿a quién voy a bendecir, Señor? Estoy expectante, estoy alegre, estoy preparada, porque quiero bendecir a alguien, porque el deseo de mi corazón hoy es ser un cuervo. ¿Quién ora así? No, estamos siempre en la posición de ser los bendecidos, pero no ser los que bendecimos.
Y hoy el Señor nos exhorta en eso. Hoy el Señor nos exhorta en eso. Yo les quiero contar un testimonio. Hace muchos años, cuando yo iba a comenzar la universidad y yo estaba orando por esto, y Dios me dijo: yo he puesto cuervos en tu camino. Y Dios usó a una mujer que conocimos en Bucaramanga hace muchos años. Y Dios le puso a ella el sentir. O sea, ni siquiera era que uno dijera ayúdeme, no. Dios le puso el sentir a esa persona de ayudarme en mi carrera. Yo estudié becada. Mis papás no tuvieron que pagar por mi universidad, pero Dios sabía nuestra condición, que tenía unos padres que no estaban recibiendo un dinero todos los meses, sino que vivían por fe. Y yo me acuerdo años atrás de yo comenzar la carrera, en un grupo de jóvenes que Dios me habló a través de alguien. Yo estaba muy cargada en mi corazón porque yo solo pensaba: ¿cómo vamos a estudiar? Ya como que todos estábamos saliendo del colegio y yo solo pensaba: ¿y cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a estudiar? Y Dios me habla a través de esa persona y me dice: no te preocupes, que yo ya tengo todo asegurado. Y eso pasó tiempo después, cuando pasé a esa universidad, y Dios mandó esa provisión. De hecho, yo estudié becada, no tuve que pagar un peso. En esa beca me dieron también una ayuda económica, que era el sostenimiento. Pero aparte de eso, Dios envía un cuervo a mi camino, y cada mes esa persona me daba un dinero para el estudio. Y si hoy tengo una carrera, es por ese cuerpo. Y yo le daba gracias a Dios. De hecho, esa es una hermana que nosotros amamos mucho, y hace poco perdió a su esposo. Y lloraba por ella, y cuando lloraba ese día por ella, yo recordaba todo lo que esa persona ha sido de bendición para mi familia y para mi vida. Amén. Cómo Dios usó a esa persona sin nosotros estar pidiéndolo, sino que cuando tú lo pides en secreto, Dios te recompensa en lo público. Pero Dios puso cuervos en mi camino, y también he sido cuervos en el camino de otros. No solamente ser cuervos implica algo económico, una provisión material. ¿Sabes que tú puedes ser un cuervo en la parte espiritual para alguien? Una persona que debe estar pasándola mal, y de repente tú la llamas, de repente tú le mandas un mensaje, de repente tú le escribes algo, y esa persona dice: lo necesitaba, gracias. Eres un cuervo. Te está usando Dios, tal vez no en plataformas, pero te está usando Dios como Él quiere usarte, cuando te quiere usar, para lo que necesita usarte. O sea que debemos darnos como por satisfechos, ¿cierto? De que al menos Dios está viendo en mí algo para lo que le puedo ser útil. Como que se nos cambia la perspectiva de la vida, como la perspectiva de siempre le ponemos condiciones a Dios de cómo me va a usar. Y resulta que Dios no, o sea, Dios actúa diferente, tiene planes diferentes, hace las cosas de manera diferente a lo que nosotros lo hemos planeado o tenemos la expectativa. Él es diferente. Entonces, el Señor siempre sabe cómo cuidar a su pueblo, pase lo que pase. Hay gente, hermanos, en el COVID, vean, en el COVID sabíamos que había muchas iglesias que habían cerrado. Y nosotros estábamos preocupados, porque de hecho la obra se sostiene con los diezmos y con las ofrendas. Si tú no sabías, hay una contabilidad y todo, y usted puede ir a decirle al pastor: yo quiero ver cómo llevan la contabilidad, y ellos se lo van a mostrar. Cada ofrenda y cada diezmo es para sostener la obra, no solamente para pagar la luz y para pagar el arriendo, para ayudar a gente que viene de muy lejos y no tiene un pasaje, y de los diezmos y las ofrendas se le da el pasaje. O sea que es para la ayuda mutua, para el pueblo, para eso es. Y en el COVID, pues ¿quién iba a dar si nadie se congregaba?
¿Cuántas iglesias cerraron? Pero Dios, vea, nos llegaban mercados de cuervos. Yo me acuerdo, porque ahí todavía, así íbamos a la iglesia allá en Belén, ¿dónde? En Barrio Antioquia. Y Dios enviaba cuervos y yo me acuerdo una vez que habían como 8 mercados en el COVID. No pasa en tiempo normal, pero sí en el tiempo de escasez. Y Dios enviaba cuervos, vea, bendiga al que necesita, vea, lleve. Y mi mamá era, llame, hermana, venga por este mercado, hermana, ven. ¿De dónde salía eso? De los cuervos. Entonces, cuando yo voy leyendo eso, ya mi perspectiva de este animal tan feo va cambiando. Y digo, Dios, yo quiero ser un cuervo. Yo quiero seguir bendiciendo a tu obra. Entonces, esa provisión sobrenatural no tiene que venir siempre a través de un ángel. Tú estás esperando que venga un pastor para que ore por ti. Tú estás esperando que el presidente de la empresa te llame. Tú estás esperando algo sobrenatural tremendamente grande, cuando Dios puede usar a la viejita del lado de tu casa para que te dé la comida del día de hoy. Dios puede usar lo que Él quiera. Mi mamá, hemos estado en momentos difíciles y ella se ha encontrado plata en la calle. Y era precisamente para pagar algo en particular. ¿Cuánto le han pasado? Yo sé que aquí hay gente que le ha pasado. Esos son los cuervos, la manera desinteresada, simple, irónica que usa a veces Dios para bendecir a su pueblo. Porque Él ha prometido que no ha habido un justo desamparado, jamás habrá un justo desamparado, ni jamás habrá su descendencia que se mendigue el pan. Nunca un hijo de Dios va a estar mendigando. Y si Satanás quiere llevarte a esa situación, tú tienes la autoridad y tienes el poder para reclamar la promesa que Dios tiene para tu vida, porque eres un hijo de Dios. Amén. Entonces el diablo muchas veces nos quiere amedrentar, nos quiere asustar, nos quiere que no durmamos. Pero David decía en medio de una guerra: yo me acosté y dormí y ronqué y desperté, porque Jehová me sustentaba. Tú puedes hoy acostarte tranquilo, a dormir y dejarle esos problemas a Dios, porque Él verá cómo te va a ayudar. Pero tú le reclamas la promesa y se la crees a Él. Entonces digo todo esto porque en algunos días vamos a ser cuervos, y algunos días Dios también enviará cuervos a alimentarnos. En este pasaje dice que le envió la comida de día y de noche. Ahora yo me puse a pensar, ¿y de estos animales de dónde sacaron pan y carne? O sea, usted se imagina ese pájaro, vuélvamelo a poner ahí. Usted se imagina ese pájaro, o sea, mire si quiere cómo esos animales arrancan la comida de cadáveres y se la comen. ¿Qué tipo de carne habrá sacado? ¿Se robaron la carne de alguna casa y se la llevaron a Elías? ¿O será que un ángel se presentó en alguna parte y les entregó la comida en el pico y ellos se la llevaron? ¿O vieron un animal muerto y le llevaron la carne a Elías? ¿Cómo sería? No sabemos. Hay muchas probabilidades, pero la carne no iba a llegar en la mejor presentación. ¿Cómo llega un pedazo de carne en el pico de un animal como estos? De pronto ya lo habían babeado, de pronto ya lo habían medio masticado. O sea, cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Pero era la carne que Dios le había mandado. Le dijo a Elías: come y no pregunte, Elías. Coma callado, que si usted sabe que es este animal, no se lo va a comer. Entonces Dios no le quiso decir a Elías ni qué tipo de carne era, pero era lo que necesitaba para sobrevivir en el momento, y eso era suficiente. Muchas veces somos desagradecidos con Dios porque nos da, hermanos, lo suficiente y no es suficiente para nosotros. Pero es que yo no quería eso. ¿Cuántos dejan ahí el plato tirado? Es que esa comida no me gusta. ¿Por qué me da eso? Gas, déselo a no sé qué.
Hermanos, es pecado delante de Dios tener actitudes así. Cuando eso que te pusieron en la mesa es lo que hay y no te va a dejar morir de hambre. Y Dios nos da lo poco, porque si no somos capaces de comer lo sencillo, lo poquito, lo simple, tampoco te va a llevar a un restaurante a comer un manjar. No lo va a hacer Dios. Dice, no te lo mereces. Sigue comiendo así hasta que aprendas. Entonces a veces nosotros alargamos las pruebas en nuestra vida porque queremos otra cosa, porque el orgullo no nos deja comer esas cosas. Entonces el Señor por eso trata de maneras tan particulares con nosotros. Y yo encuentro unas lecciones de provisión de Dios en estos cuervos y en Elías. Lo primero que encuentro es que Dios tiene cuervos para ti. Eso, con esa primera enseñanza usted se va a ir hoy de acá. Dios tiene cuervos para ti. Ahora usted va a ver la vida de manera diferente. Mírela con los ojos bien abiertos, a ver a quién es quien Dios va a usar para bendecir tu vida. Amén. Dios sabe lo que necesita y puede suplirlo de formas inesperadas. Ahí dice en el verso 4: y beberás del arroyo que yo he mandado. Dios le mandó al arroyito que sacara gotas suficientes de agua para el día de Elías. No fue ni más y no fue ni menos. Le mandó un arroyo y ahora le dice: y he ordenado a los cuervos. Los cuervos estaban sujetos a la voz de Dios. A la voz de Dios. Si eso pasa con un sencillo animal, ¿cuánto no más el Señor tiene en control a todo lo que está a nuestro alrededor? Hay personas que están sufriendo porque en la empresa empezaron a despedir. Y usted puede estar diciendo: y ahora yo soy el próximo. La economía subió y usted se gana el mínimo y a barras. Ahora yo qué voy a hacer, no me va a alcanzar para el mercado. Pero Dios, hermanos, tiene una salida siempre para nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto creerle? ¿Por qué nos cuesta creer que nuestro Dios no es pequeñito? Hay personas que están adorando a un Dios pequeñito, no al omnipotente, todo suficiente, Jireh, Jehová, Rey de Reyes. Ese no es tu Dios. Por lo menos ese no es el Dios que yo conozco. Pero si tú crees que tu Dios es pequeñito y que a Él lo sorprende la situación económica, que a Él lo sorprende la empresa, que a Él le sorprende el jefe, que a Él le sorprende que la enfermedad llegó y ahora Dios, ay, es que yo no tenía eso planeado, ahora qué vamos a hacer. Dios no es así. Dios todo lo tiene completamente bajo control. Diga conmigo: bajo control. Bajo control en nuestras vidas. Bajo control en nuestras vidas. Su soberanía es absoluta. Su soberanía es absoluta y nos enviará la ayuda de donde menos lo imaginamos. Vaya conmigo a Mateo 6:8. Mire lo que dice esta palabra. Dice que Dios no quiere que nosotros nos estresemos ni nos angustiemos por el mañana. Dice: porque el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Tú crees eso? Pero de verdad, ¿lo crees de corazón? Que Dios sabe lo que tú y tu familia necesitan antes de que tú se lo pidas. Y si es así, ¿por qué nos estresamos? Si es así, ¿por qué no eres capaz de dormir en la noche? Si es así, ¿por qué vives en una continua angustia y estrés? Si Dios sabe lo que tú necesitas. El Señor quiere dependencia absoluta de nosotros hacia Él. Y nos pone en situaciones difíciles para arrancarnos la autosuficiencia, para que cuando ya no hay nada, solo queda Dios.
Y ahí sí, Dios, en tus manos estoy, Señor. Creo en tu palabra. Pero tristemente vamos a la palabra por último. No es la primera opción. Vamos a la final, cuando ya no hay nada más que hacer. Ahí sí, Dios. Pero nos creemos, hermanos, más sabios, más inteligentes que Dios. Yo esto lo soluciono así y muevo por aquí y pido allí, y creemos que nosotros nos podemos salir del problema sin Dios. Y nos mete Dios en situaciones bien difíciles, para que Dios diga: no eres tú el proveedor, soy yo tu proveedor. Entonces, eso es importante. ¿Confías en que Dios conoce tu situación mejor que tú mismo? Dice la Biblia en el Salmo 139, dice que Él sabe lo que sentimos antes de expresárselo. He aquí, no he dicho la palabra y tú la sabes toda. He aquí, Señor, no te he dicho nada, sin embargo tú, Espíritu Santo, sabes lo que estás haciendo. Entonces, eres capaz de reconocer la provisión de Dios aunque no venga en el envase deseado. Hay cosas que pueden ser de mucha bendición para nuestra vida, pero vienen en forma de cuervo. No vienen en forma del vaso hermoso. Usted quería el vaso hermoso, no, Dios te lo entrega como forma de cuervo. ¿Estás dispuesto a poder recibir esa bendición de parte de Dios? Amén. Segundo, Dios provee lo necesario, no en exceso. Por eso Él dice en la oración: danos el pan, no el pan de la semana. La oración no dijo de la semana. Señor, quiero la provisión del año. Ya, desde ya quiero ver esa nevera que no se acabe en el año, no, de cada día. Porque es necesario que dependamos de Él cada día. Y Elías recibía el alimento solo para el día. Dice el verso 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, o sea, le daba el desayuno, y pan y carne por la tarde. Elías comía 2 veces al día. Y nosotros comemos 3. Qué bendecidos somos. Bendecidos. Y hasta alguito. No, por eso estamos así, hermanos. Pero para él era suficiente. Yo no sé qué cantidad de carne le cabía en el pico a un cuerpo. Si era mucho, era poco, realmente no sabemos ni la porción. Pero lo que le traía, con eso él no se iba a morir. Con eso él no se iba a morir. Así que yo no sé la cantidad de provisión que tú tengas, pero es lo suficiente y no te vas a morir. Eso es suficiente. Entonces Dios nos da con esto una lección sobre aprender a depender de Él cada día. ¿Y sabes a qué nos está invitando Dios? A salir de nuestro enfoque, a salir de lo que el mundo vive y a actuar completamente diferente al mundo. Porque el mundo quiere que acumulemos, porque queremos ser controladores y aprender a acumular y acumular. ¿A cuántos no se les ha acumulado cosas y las dejan perder? Porque hicieron mal la cuenta. Y no era comprar 10 limones, tenías que comprar 2. Con 2 era suficiente. ¿Sí? Entonces, por eso dice Jesús: danos hoy el pan de cada día. Mateo 6:11. Y la fe de nosotros se fortalece cuando aprendemos a vivir con gratitud y contentamiento para el hoy. Así que ese almuerzo que usted ahorita se va a comer, se lo va a comer con muchas ganas. Porque quién sabe si habrán frijoles mañana, ¿cierto? Entonces se los va a comer hoy con muchas ganas. Y sea lo que hoy vayas a hacer, con gratitud. Que no pudiste viajar este año. Yo no sé, hay gente que le gusta irse de vacaciones todos los años y este año se va a poner a viajar. ¿Se va a amargar? No. Quédese en su casa, contento. Lave las ventanas que no lava en el año. Haga cualquier cosa, pero búsquele humor a la vida. Nosotros nos amargamos la vida de manera tan fácil. Tan fácil.
disfrute esos niños pequeñitos que hacen mucha bulla, que corren mucho, pero van a crecer. Y un día cuando quieras tenerlos pequeños, ya no van a estar pequeños. Cuando se le vuelve adolescente, yo sé mamás que dicen, yo quisiera que otra vez se volviera el tiempo. He escuchado muchas decir eso, que se devuelva el tiempo. Ya no puede volverse el tiempo. Entonces Elías recibía ese alimento, hermanos, para cada día. La reflexión de esta lección es: ¿vives ansioso por almacenar o has aprendido a confiar y a recibir justo lo necesario mientras esperas para el día siguiente? Eso aplica para todo. Eso aplica para todo. No solo en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. Dios tiene provisiones sobrenaturales para nosotros. Tercera lección: Dios bendice a través de canales inesperados. Amén. Dios bendice a través de canales inesperados. Elías tuvo lo suficiente, hermanos, pero no siempre le llegó de la mejor manera. Él pensó que la comida le iba a venir de otra parte, o de pronto que Dios iba a mandarlo en un carro de fuego y le bajaba la comida. Podía pasar, sí, pero Dios no quiso así. Dios quiso usar lo más sucio, lo más vil, como dice la Biblia. Él usa al menos apto, al menos vil. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Por eso nos usa a nosotros, porque somos lo más impuro, lo más pecador, lo más inservible. Y dice: de ti te quiero usar. Tú eres el adecuado. Venga para acá. Usa lo menos inesperado. Quizás esos cuervos, hermanos, ni sabían por qué le iban a llevar comida a Elías. Si decían: nosotros no somos mandaderos de nadie, no vamos a cuidar a Elías, Dios. Esa era la naturaleza de Elías, de los cuervos. Ellos veían por ellos mismos y ni por sus hijos. ¿Sabes? Y esa misma actitud podemos tenerla nosotros. Porque yo voy a bendecir a ese que trabaje él, que busque él, mirará cómo lo va a hacer. Pero si Dios nos da, mire, acá hay un principio de riqueza. Si tú quieres ser bendecido y si Dios a ti te da sobrenaturalmente, no es para que acumulemos, es para que bendigamos a otros, para que el reino de Dios se extienda, se expanda. No es para que tú te enriquezcas en tu casa solo y comas solo y vivas solo. No, todo lo que nos da el Señor es para Él. Y Él se lo puede pedir a cualquiera en un momento. Pero esta gran empresa, Dios, que me costó tantas, es que es mía. Y Dios da y Dios quita. Amén. Entonces es Él el que te provee, Él el que te da la fuerza, Él el que abre la puerta, Él el que provee todo, hermanos. Pero siempre es porque Dios tiene un propósito. El propósito de Dios no es que nos enriquezcamos y aquí andemos en vestidos de oro. Y usted entra aquí vestida de oro. Vestida de oro, cuando hay unos hermanos que no tienen para comer. Cuando Dios nos bendice, vea ese lema. Este lema tiene que ser rema en nuestra vida. Diga: bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Tú eres un bendecido, sí, pero para bendecir. Para bendecir, para bendecir. Entonces la ayuda de Dios no siempre viene de la situación más probable. Cuando Dios nos envía a nosotros cuervos del que menos pensamos, o de la manera más sencilla, más irónica, es porque Él quiere eliminar nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia y nos enseña a ser humildes. ¿Cuánta humildad nos falta en el corazón? ¿Cuánta humildad para dar un gracias? La gente que tiene mucho, muchas veces le cuesta dar gracias, porque creen que lo merecen, que lo que les llegó lo merecen, y no son capaces de dar gracias. Aún en eso se ve la humildad. La humildad de que si eres capaz de hoy pegarte un tremendo almuerzo en un restaurante, también tienes la humildad de ir a la casa del hermano más pobre y comerte a sentar con él. Ay, es que no hay silla para mí, no me voy a sentar. Pues en el suelo.
¿Y qué? ¿Y qué se le va a caer a usted? Nada, siéntese en el suelo. Que si es limonada, bien. Que si es agua de panela, bien. Que si son frijoles, bien. Pero que si es solo una sopita, también está bien. Decía Pablo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Esa es la mejor manera de uno poder tener contentamiento en esta vida. Que si usted tiene mucho es feliz, si tiene poco es feliz, si tiene mucho en la nevera es feliz, si tiene poco en la nevera es feliz. Si hoy pudo salir, bien, si no pudo salir, también. Si hoy te tocó andar en carro, bien, pero si te tocó andar a pie, también. Amén. Entonces así es como Dios quiere que nosotros actuemos. ¿Eres capaz de recibir humildemente? Acá hay un problema con el dar y el recibir. Hay personas que les gusta mucho dar, pero les cuesta recibir. Elías podría ser un hombre generoso, sin embargo puede que le costara recibir. No, yo no voy a recibir eso. No, esa comida le hace más falta a los cuervos que a mí, qué pesar. Pero recibió con humildad. Y yo no veo aquí un texto en donde Elías se levante a exigirle algo a Dios. ¿Usted leyó? No, yo no encuentro, por lo menos en mi Biblia no dice eso. Aquí Elías comió contento y callado y no le dijo nada a Dios, que si era del cuervo, que si estaba bien cocinada la carne, que él quería más agua. No dijo nada, se lo comió con alegría, con gozo en su corazón. Amén. Entonces Dios sabe dónde estamos y sabe por qué estamos ahí. Dios sabe que hoy tienes que pagar los servicios. Dios sabe que tu hijo está a punto de graduarse y no tienes para la universidad. Dios sabe todas nuestras necesidades y no se ha olvidado de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos olvidado del Dios proveedor. Amén. Gloria a Dios. Y por último, Dios quiere usarte como canal de bendición. No solo te quiere enviar cuervos, también quieres que tú seas un cuervo. Seas ese canal de ayuda para otros. Mira lo que dice este versículo. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será. Anote ese versículo. El alma generosa será prosperada. Qué bueno que Dios pueda ver en este lugar personas generosas. Dice la palabra de Dios que el primero debe ser con nuestros hermanos en la fe. Eso dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Que debemos proveer para las necesidades de los unos y de los otros, para extender el evangelio, para que cuando tú veas a alguien que pasa una necesidad y si tienes, no le niegues la ayuda. Amén. Entonces, así como Elías fue alimentado, ahora yo te quiero ver que veas algo especial. Elías lo alimentó el cuervo, ¿cierto? Dios le ayudó a Elías. Dios le mostró a Elías que él podía ser su proveedor. Pero ahora, de lo que él vio, de cómo él vio que Dios lo trató, ahora Elías se iba a convertir en el cuervo de una viuda. Y la viuda también sería otro cuervo para Elías. Porque ¿qué le dio a Elías? Una palabra. Elías no tenía dinero para comprarle aceite a la viuda. Elías no era dueño del de la tienda y decía de la tienda, fíale a la viuda. Pero Elías tenía la palabra de Dios. Tal vez tú hoy no tengas suficiente para bendecir económicamente a alguien, pero tienes una palabra. Y decía Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿A quién le tienes que decir hoy? Levántate y anda. Sal de esa depresión. Levántate de la cama. Levántate. Ese no es tu final. Porque tienes que ir a orar. Porque Dios quiere usarte como un cuervo espiritual para la vida de alguien. Eso es lo que hizo Elías por la viuda. Y la viuda dice que Dios le ordenó a la viuda que vendría alguien a quien tenía que cuidar. Y fue por mucho tiempo.
Aquí la Biblia nos relata el momento en el que se produjo el milagro, pero ahí dice más adelante, dice, entonces ella hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa por muchos días. Esos muchos días implican tal vez muchos años, muchos meses. No sabemos, pero Dios proveyó un tiempo, una temporada para que entre ellos dos pudieran sobrevivir a la sequía. Dios siempre proveerá un cuervo, pero también habrán temporadas en que Dios nos pedirá ser cuervos para otros. Y tú y yo tenemos que levantarnos despiertos. Abre tus ojos a ver la necesidad de quien tiene una necesidad en el cual tú puedas suplir. Sencillamente con orar por esa persona ya hiciste mucho en el mundo espiritual. Amén. Entonces algunos días Dios nos va a necesitar para orar de una forma, otros días para orar de otra forma. ¿Sabes cuál es la clave aquí? Que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. No se trata de ir regalando billetes a la loca, si es que tiene muchos. No se trata de ir orando por todo el mundo. No, de que cuando el Espíritu Santo te pone a alguien en su corazón para bendecir económica, financiera, ayudar a un hijo, ayudar a alguien, orar, ayunar, no sé, llevarle algo, darle un abrazo, es el Espíritu Santo el que nos irá mostrando a quién, cómo, de qué manera ayudar. Pero tenemos que tener una audición espiritual. Entonces la obediencia es clave para ser cuervos en la vida de otros. ¿La qué? La obediencia a Dios. Nada es demasiado pequeño. Un mensaje, un simple plato de comida, una ayuda económica, una palabra de ánimo pueden ser la provisión sobrenatural en las manos de Dios. O sea que Dios tiene una multiforme forma de actuar. No lo limitemos. No limitemos a Dios. Y no le digamos a Dios cómo tiene que hacer las cosas, hermanos, porque ahí es donde fallamos vez tras vez. Siempre le estamos diciendo a Dios, hazlo así, actúa así, y yo lo quiero así. Pero Dios no lo podemos encerrar en una cajita. Él es tremendamente mucho más alto y grande. Ahorita lo estábamos cantando. Él puede hacerlo lo asombroso. ¿Quién podría decir que Sansón mató con un pedazo de hueso a un ejército filisteo? Es que Dios, o sea, si usted lee eso, yo no sé, a mí me da risa, no tengo ni palabras para describir la grandeza de Dios. Dice la Biblia en Hechos 20:35: hay más bendición en dar que en recibir. Tú eres tremendamente bienaventurado, bendito, afortunado, cuando más das que recibir. O sea, debemos recibir, claro, como Dios nos envía a los cuervos, pero hay una tremenda bendición cuando somos los que damos. Yo no sé, ¿estás disponible para dejarte interrumpir tus planes y ser canal de bendición? A veces estamos tan ensimismados en nosotros. A veces somos unos cristianos tan sorprendentemente egoístas, porque solo pensamos en nosotros, que se nos olvida el que está al lado. Se nos olvidan los demás. Se nos olvidan los demás. Yo como, yo me nutro, yo me engordo, pero se me olvida que el que está al lado no tuvo el día para comer nada. ¿Será que en algún momento del día somos capaces de pensar en el otro? ¿Eres capaz de dar una llamada y decir: hermana, ¿cómo estás? Hoy tuvo para el mercado, voy y le llevo un poquito de la sopa. Entonces nosotros, hermanos, debemos tomar iniciativa. Y te voy a decir ya por último, compartir nunca nos va a traer escasez. Compartir nunca nos va a traer escasez. Y la generosidad no es una pérdida en el reino de Dios.
La generosidad no es una pérdida en el reino de Dios. Y esto se los digo con autoridad por lo que yo viví en mi casa. Yo pude ver a dos padres completamente generosos. Yo vi a mi mamá haciendo el almuerzo y apartar parte para alguien. Yo vi a mis papás cómo ayudaban a personas. Y nunca me quedé sin la carne. No, porque dirían, ay, le quitó la carne a un hijo para dársela al otro. No, siempre hubo para todos, de lo que había pues. Pero nunca pasamos un día sin comer. Fuera mucho, fuera poco, no importa, pero había. Dios multiplica lo que fluye. Y eso lo vemos en la viuda. La viuda, Dios le multiplica el aceite para que fuera de bendición. Y diría esta viuda, ¿y yo por qué voy a bendecir? Antes a mí es la que me tienen que bendecir. Pero ella entendió, hermanos, que la generosidad era tremendamente recompensada por Dios. Así que si tú hoy tienes la oportunidad, si tú tienes la manera de ser generoso, Dios va a sostener tu provisión y te va a ayudar a sostener a otros, no solo en lo económico, en el gozo, en la comunión, en la fe, en la alegría. Una simple sonrisa puede contagiar a otro. Yo conozco personas que han llegado tristes y tú sencillamente lo recibes con un abrazo, con un beso, con una sonrisa, y esa persona se le olvidó el problema que tenía, porque le diste de lo que tenías. Pero la Biblia dice, hermanos, que de la abundancia de nuestro corazón vamos a hablar, vamos a actuar, vamos a pensar. Si en nuestro corazón no está ese deseo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Entonces, compartir las bendiciones multiplica nuestra provisión. Póngase en pie. Vamos a hacer una oración. Después de este mensaje vuelvo a hacer la pregunta: ¿serás tú un cuervo para alguien? ¿Se va a ir usted hoy con esa premisa, con ese reto, ese desafío en su corazón, de comenzar a ver la vida de manera diferente, comenzar a actuar con las personas de manera distinta? Cierra tus ojos y pregúntate: ¿para quién voy a ser un cuervo hoy? Tenemos que ser sensibles a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Debemos celebrar la provisión de Dios, aunque venga de formas inusuales. Y debemos estar dispuestos a recibir y a dar. Lo uno no excluye a lo otro. Hay personas que pueden ser orgullosas al no saber recibir, y otras al no saber dar. Entonces debemos ser ambas, saber recibir y saber dar. Que tu vida sea un canal inagotable de bendición, aun si a veces viene en envase de cuerpo. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta preciosa palabra, Dios mío, que tú nos has regalado hoy. Tú sabes, Dios, Señor, que tu palabra es profunda, más profunda que el mar, y que vez tras vez nos revelas misterios, nos revelas, Dios mío, cosas asombrosas, cosas tan imaginables. Y hoy que tú nos hablas a través, Señor, de ser instrumentos humildes, yo te pido, Espíritu de Dios, levanta tus manos a Él y dile: hazme un instrumento para ti, Señor. Hazme un instrumento que tú puedas usar. No importa mi condición, no importa, Señor, mi pecado, no importa, Señor, mis errores. Aunque me sienta al menos apto, aunque me sienta que no soy capaz, aunque muchas veces me sienta inferior a otros, Dios mío, aunque muchas veces piense que no tengo cómo ayudar, cómo hacerlo, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame, Señor, cómo puedes, Dios mío, usar este vaso
Dile, usa este vaso, Señor. Muéstrame cómo puedo ser de bendición para otros, Padre. Revélame tu poder, Señor, revélame tu gloria. Dios mío, ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos, Dios mío, verte de maneras inusuales. Yo quiero verte de maneras inusuales, así como lo hiciste en la antigüedad. Hoy todavía estás obrando de esa manera, Señor. Usas el vaso más impuro, usas al menos probable, usas al menos capacitado, usas al más insignificante, Señor, para que la gloria sea de ti y no nuestra. Oh Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Y sabemos que nuestra vida cobra verdadero sentido cuando aprendemos a recibir y a dar, y dejamos que tú lo hagas como tú lo quieras, Señor. Tu provisión siempre será suficiente y a tiempo. Ahora dile, tu provisión siempre será suficiente y a tiempo, Señor. Seré bendecido. Hoy seré bendecido, Señor. Recibo toda bendición espiritual en los lugares celestiales que tú tienes para nosotros, Señor. Que se abran esos portales del cielo, esas bodegas de provisión para nosotros, para que podamos ser de bendición también a los demás, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana y te bendecimos por tu preciosa palabra, que quede plasmada y grabada en lo profundo de nuestro corazón, Padre. Amén y amén. Conectados como familia de Dios. Únete a nosotros y experimenta su amor. No te pierdas nada, cada día es especial. Síguenos y verás la gloria de Dios brillar. Conéctate con nosotros, comparte la alegría. Búscanos en nuestras redes sociales y edifica tu vida. Escanea el código, es fácil y genial, y sé parte de nuestra comunidad. Unamos corazones en esta gran comunidad. Somos Iglesia, Restauración y Poder.